Buenas tardes, bienvenidos otra vez al Congreso de Investigación en Cambio Climático. Y ahora tenemos un segmento, pues como hemos tenido todos los días de esta semana, en donde pues hacemos un espacio para los ganadores y menciones honoríficas del primer concurso de investigación en cambio climático del PINC en la modalidad de tesis. Y hoy tenemos el gusto de tener aquí a 4 jóvenes que se ganaron las menciones honoríficas en este premio. Empezamos con Luis Armando Hernández González, de la Facultad de Ingeniería, con la tesis llamada Análisis Espacio-Temporal de Variables Climatológicas en la cuenca del río Piaxtla. Les cuento un poquito de Luis Armando. Nos dice: inicié mi vida académica en la UNAM en el año 2013, cuando entré a la ENEP número 6, Antonio Caso, como casi todos mis compañeros de secundaria. Ya en la prepa de la UNAM lentamente se iba forjando en mí el interés de dedicarme a la construcción y a las carreras que llamaban las carreras que llamaban mi atención eran arquitectura e ingeniería civil, así como cualquiera parecida a estas, como urbanismo o ingeniería geomática. Dentro de la preparación del bachillerato me fui inclinando a un criterio más científico, por lo que mi opción fue continuar en el área 1 para entrar a la carrera de ingeniería civil. Entré por pase reglamentado a la Facultad de Ingeniería en 2016 y desde el primer semestre me sentí muy cómodo en la carrera, pues al tener un criterio multidisciplinario se pueden añadir las perspectivas de distintas disciplinas. De estas, la que agarró mi mayor interés fue el área de hidráulica, donde vi un área de oportunidad inigualable debido a la naturaleza de la variación en la disponibilidad de agua. Desgraciadamente, para finales de 2019 y principios del 2020, empezó a circular entre la población el SARS-CoV-2, con lo cual las clases tuvieron que ser por línea. En ese entonces me encontraba en octavo semestre y tuve que terminar mi carrera en línea. Para el noveno semestre pensaba en las opciones de titulación y me acerqué con mi ex jefe de servicio social del Departamento de Hidráulica, en la División de Ingeniería Civil y Geomática, el doctor José Luis Aragón. En aquel año recién había empezado a participar en un proyecto de investigación PAPIT y me podían otorgar un apoyo si realizaba mi tesis integrándome. Acepté y un año más tarde me logré titular, es decir, en septiembre de 2022. Debido a la gran información que se derivó de este trabajo de titulación, continué colaborando con el doctor Aragón con el objetivo de publicar al menos 2 artículos más. Con el paso del tiempo, tanto el doctor como mi trabajo me animó a continuar mis estudios y en agosto del presente año entré a la maestría en Ingeniería Civil en el área de hidráulica. Bienvenido, Luis Armando. Muchas gracias. Adelante, cuéntanos un poco de tu investigación. Claro, me permito presentarles. Y bueno, así como mencionabas, el proyecto de investigación nace de un proyecto PAPIT que se llama, bueno, lleva por nombre Análisis de las interacciones entre aguas continentales y marinas en el Golfo de California, bajo el enfoque de una metodología que se llama Puente al Mar o Source to Sea. Y entre los participantes estaba el doctor José Luis Aragón de la Facultad de Ingeniería. Y lo que interesaba especialmente a él, que está como hidrólogo, es las aportaciones de lluvia, de sedimentos, de caudales que se dan al Golfo de California. Específicamente esta área que está definida entre la punta de la península y esta cuenca que es la del río San Pedro en el área continental y nada más en los límites nacionales. Es decir, no estamos metiéndonos en la cuenca del río Colorado y ya se habían observado tendencias importantes en temperaturas, especialmente en la península, con una tendencia creciente importante, también en el océano, y ahora estaba el interés de hacerlo en el lado continental, específicamente en esta cuenca, la del río Piaxtla, que además cuenta con unas buena medición, buen número de estaciones de medición tanto climatológica como hidrométrica y es relativamente natural, por lo que era una candidata muy, muy buena para un estudio hidrológico. Los objetivos eran, pues, obtener esos datos, estudiarlos espacial y temporalmente, si es que presentaban alguna tendencia o no, que lo más seguro era a priori, ya sabíamos que seguramente iba a haber, y debido a cambio climático. La cuenca ya, el más grande, es esta,
En la pantalla están el parteaguas hasta la estación hidrométrica 10.065. Hay también aguas arriba, una por esta zona donde señalo. Y se delimitó parteaguas a ambas estaciones hidrométricas y está el mar. Y esa fue el área de estudio. Eso fue lo que se delimitó. Y de las estaciones que veíamos en la imagen anterior, al final se eligieron las que están aquí enlistadas y se estudiaron las tendencias por Van Kendall, por la prueba de Petit, y ya después también esos resultados y los valores medios se interpolaron por otros dos métodos, CRIN ordinario o IDW, ya en función de los resultados que veíamos y su distribución era si un método se conservaba sobre el otro. Nos basamos esencialmente en tres artículos, uno de la cuenca del río Colorado, del Nevado de Toluca y de la península, para también definir nosotros unos índices de cambio climático. Los de precipitación y temperaturas son basados en la literatura que ya existe, que es analizar cambios en la magnitud de la variable, o también en su distribución a lo largo del año. En el caso de la precipitación tenemos el valor acumulado, el valor máximo y también un conteo del número de días húmedos o de días secos y un índice simple de intensidad. Y para la temperatura es directamente un análisis de los valores máximos y mínimos. Para el caudal nos basamos en algo similar, interesándonos más en si existe un cambio nada más en el acumulado y en el máximo. No hicimos más. Los resultados muestran un cambio muy heterogéneo. Por ejemplo, en la pantalla vemos el caso de una estación climatológica, la 25001, donde la temperatura máxima para el mes de marzo, por ejemplo, muestra una tendencia decreciente. Pero para el caso de enero, por ejemplo, la temperatura mínima mensual tiene una tendencia creciente. Ya si lo analizamos a valores medios, en general encontramos que los valores mínimos de la temperatura máxima tienden a una tendencia creciente muchísimo mayor que la de los valores máximos, igual de la temperatura máxima. Estos valores, sacamos una tasa de cambio anual y los interpolamos espacialmente y esencialmente encontramos que la mayor magnitud de cambio se da en la zona continental, la más fría y la más lluviosa. Y también había una pequeña influencia que aquí se aprecia, por ejemplo, dos puntos cercanos. Son dos estaciones climatológicas muy cercanas, una en una zona rural y la otra dentro de una población. Lo que encontramos fue que básicamente esa diferencia en deforestación y en urbanización, por pequeña que sea, es suficiente para marcar ciertas tendencias que difieren de la que se tiene de forma natural. Este es un ejemplo de esa variación, en este caso del rango diurno de temperatura, es decir, la diferencia entre temperatura máxima y mínima en cada estación y a lo largo del año. Y como pueden ver, no hay precisamente un patrón muy claro o una tendencia uniforme en toda la cuenca, al contrario, es heterogéneo. En la precipitación tenemos un caso similar, donde el mayor cambio se da en esta zona, y esencialmente es decreciente, llueve menos, no a una magnitud tan grande como nos la esperábamos. De hecho, ni siquiera implica cambios en el escurrimiento del río, en el cual no encontramos cambios significativos en ninguna prueba. Y lo que sí pudimos llegar a encontrar es que hay un cambio en el número de días húmedos que se ve reflejado en que hay cada vez un mayor número de días secos consecutivos en general para toda la cuenca. Esto a su vez lo comparamos con unas proyecciones que tiene el INTA en el Atlas de Análisis de Riesgo por Cambio Climático, me parece, en 2015. Y esencialmente aquí tenemos en esta tablita una escalilla de colores donde si vemos una tendencia mayor a la estimada en el peor escenario, que sería el RCP 8.5, marcado en este color, ¿no? Por ejemplo, en la temperatura máxima es muy claro que la cuenca en general presenta un calentamiento mayor al que se esperaría según este escenario, igual comparando las tasas de cambio anuales. Esto si lo analizamos a nivel estación. Sin embargo, ya con valores medios se diluye un poco el cambio, cosa que también se ha encontrado en los otros artículos en los que se basó el trabajo, ¿no? Analizar meramente valores medios de las series de tiempo o de una variable puede llevar a
una conclusión errónea en ese sentido. En el caso de la precipitación, es un caso similar con una tendencia decreciente en general, que coincide también con el peor escenario del INTA. Y con esto hicimos unas proyecciones a futuro de balance hídrico, bueno, de las variables de balance que son la precipitación, el caudal, el escurrimiento, la evapotranspiración y vaya, ante la dificultad luego de hacer los cálculos de cambio en almacenamiento, de infiltración, lo englobamos en estos dos términos. Esencialmente, por poco que cambie la precipitación, el aumento en la temperatura es suficiente para aumentar la evapotranspiración y ello afecta la disponibilidad de agua. Todo esto fueron esencialmente las conclusiones del trabajo, pero me quiero ir a esta imagen que es de un artículo que hemos estado trabajando de disponibilidad del agua, donde tenemos en valores rojos oscuros falta de agua, pues, y con azules oscuros que existe buena disponibilidad del agua. En este sentido, en la cuenca del río Piaxtla vemos que donde más llueve, que es en la zona montañosa, no hay mucho problema, esto en condiciones actuales. Sin embargo, ya la zona baja depende mucho del escurrimiento que se da desde aguas arriba. Si por alguna razón aumenta la temperatura y la tendencia a la precipitación también es desfavorable y afecta a esta zona, estaríamos afectando mucho la zona baja, donde además se concentra la actividad económica de la cuenca en cuanto a su acceso al recurso. Y bueno, ese finalmente es el objetivo de la metodología del Source to Sea, hacer una caracterización que sirva para una gestión sostenible para futuro. De todo este trabajo, obtuvimos demasiada información. Nos ha servido para un artículo en el Congreso Nacional de Hidráulica respecto a este mismo tema, y estamos preparando uno, les digo, en disponibilidad de agua, así a nivel general anual. Y estamos también preparando que esta misma información de cambio climático se pueda preparar para otro artículo en alguna revista. Y pues por lo pronto ha sido todo eso. Muchísimas gracias también al doctor José Luis, quien ha dirigido todo este trabajo de investigación desde hace como 2 años. Muchísimas gracias, Luis Armando, por tu excelente trabajo. Los mejores deseos desde aquí, desde el PINC, para que continúes con tu exitosa carrera en esta parte de la academia, en esta parte de investigación. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ahora pasamos con Valerí Rubí Rosales Valladares, del Instituto de Energías Renovables, que también fue ganadora de una mención honorífica con su tesis Validación experimental y en tiempo real de los efectos de la variabilidad del viento sobre un sistema de conversión de energía eólica en redes desbalanceadas. Les cuento un poquito de Valerí. Es egresada de la maestría en Ingeniería en Energías Renovables del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Su línea de investigación fue la integración de sistemas de conversión de energía con fuentes renovables, que se encuentra incorporada al Laboratorio de Energía Eólica. Actualmente se desempeña como desarrolladora de proyectos eólicos y solares en Utility Scale en la empresa Notus Energía México SADCB, profesión que ejerce con pasión ya que está estrechamente relacionada con su trayectoria académica. Ella es zacatecana de corazón. En su tiempo libre le encanta estar en contacto con la naturaleza, acampar, nadar o cualquier actividad que se pueda realizar al aire libre. Valerí, muy bienvenida. Muchísimas felicidades por sacar esta mención honorífica en este concurso. Y adelante, por favor, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias al PIC por la mención honorífica que se hizo a mi trabajo. Y pues sin más, entramos de lleno al tema de esta investigación. Mi tema de investigación se basa en un sistema de conversión de energía eólica, que básicamente lo que intenta es soportar las variaciones de viento en las redes eléctricas desbalanceadas. Una estadística ilustrativa de lo que aporta, digamos, la energía eólica al cambio climático y en general a nuestra forma de vida, la relaciono con una pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Cuánta energía genera una turbina eólica o qué impactos tiene? Entonces, haciendo esta estadística ilustrativa,
poniendo de ejemplo una turbina de 4.5 megas, una capacidad un capacity factor de 35%, tenemos una generación de 13.800 megawatts hora al año. De acuerdo al PRODECEN, el consumo per cápita en México es de 2.3 megawatts hora al año. Entonces, haciendo la relación de que si tuviéramos hogares de 4 personas, tendríamos una capacidad solamente de una turbina para suministrar 1.500 hogares. Además, haciendo también la estadística del impacto en cuanto a la reducción de los niveles de CO2, tenemos que solamente la generación de energía de una turbina eólica al año podría reducir al menos 9.000 toneladas de CO2. Una problemática que vemos en la integración de la energía renovable a la red es este concepto de intermitencia, que realmente pues no es que tengamos apagones o que prenda y se apague la luz por las fluctuaciones que hay en cuanto al recurso. Sin embargo, ha habido distintos problemas que han impedido que la red se complemente con estos dispositivos. Uno de ellos ha sido los desbalances de voltaje, que es la problemática que nosotros estudiamos en nuestro tema de investigación, en la línea de investigación en la que estoy, bueno, en la que estaba en el laboratorio de energía eólica. Estos desbalances de voltaje son las caídas de una, de dos o incluso de las 3 fases en la red eléctrica. Estas pueden ser en cuanto a magnitud o en la diferenciación de sus ángulos. Esto hace que sean redes desequilibradas. Esto lo medimos a través del factor de desbalance de voltaje, que es la componente negativa del voltaje entre la componente positiva del voltaje. La metodología de este tema se realizó en 3 etapas. Primero se hizo una señal de viento para que fuera un input de nuestro sistema de conversión. Nosotros realizamos la validación numérica en MATLAB Simulink, donde propusimos una estrategia de control en un sistema de conversión y después lo llevamos a la validación experimental en un prototipo, y esto lo reprodujimos en tiempo real usando la tecnología de Opal RT Technologies. En esta propuesta, nosotros nos dimos cuenta que la problemática ya existía y que había convertidores que ya, digamos, trataban de darle una solución, pero esta solución solo atacaba a sistemas balanceados, caídas de voltaje de las 3 fases, usando una estrategia de control basada en DQ0, y nosotros propusimos una estrategia de control basada en un enfoque fasorial. Entonces, obtuvimos un modelado matemático para sacar los índices de control de lo que vendría siendo nuestro grid side converter o nuestro voltage source converter, que es el dispositivo que convierte la energía directa en energía alterna, pero con las señales que nosotros necesitábamos que estuvieran controladas. Posteriormente, esto lo llevamos a la práctica en el laboratorio de energía eólica, en un prototipo de escala de 100 kilowatts, y estudiamos 3 casos: desbalances de voltaje monofásicos con una caída de 20 y 30%, donde el factor de desbalance de voltaje fue 7.4, 11.11, y en el tercer caso hicimos un desbalance de voltaje bifásico, donde el porcentaje caía un 10.8%.
Los resultados de este experimento en el segundo caso y en el primero pues fueron realmente los mismos. Tuvimos un desbalance de corriente mínimo, que era lo que queríamos para que nuestro sistema pudiera seguir conectado a la red e inyectando corriente sin desestabilizar pues la interconexión. Y se mantuvo el DC-link, que es el voltaje en corriente directa, que une la parte mecánica de la turbina y la parte del convertidor que va hacia la red. En el tercer caso, prácticamente mantuvimos esos porcentajes positivos porque estuvieron dentro del rango del código de red que se establece para las plantas tipo B, que fue como los lineamientos que seguimos. Y aquí tenemos pues ya los resultados resumidos, donde obtuvimos una eficiencia en cada caso, en el primero del 97%, 96% y 94%, un factor de potencia casi unitario, un contenido, una distorsión armónica total inferior al 5% y un factor de desbalance de corriente menor a 3%. Entonces pudimos comprobar que con nuestro modelado matemático que realizamos, mantuvimos, digamos, esa interconexión a la red, mantuvimos los índices de calidad de la energía que se requieren y de ello se obtuvieron 2 artículos para 2 congresos y ahorita estamos trabajando en un tercer artículo para una revista. Y pues hasta aquí sería todo. Muchas gracias. Valery, muchísimas gracias por presentarnos tu investigación, por platicarnos. Y muchísimas felicidades por haber logrado esta mención honorífica. Y pues esperamos que participes en siguientes realizaciones de este premio cuando termines tu doctorado. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora pasamos con, bueno, nos va a platicar Óscar Agresano García Arreola sobre su tesis de paleoambiente en el lago de Coatetelco y su correlación con el desarrollo de Xochicalco en el estado de Morelos. Les platico un poco de Agresano García Arreola. Es ingeniero geólogo de formación básica, maestro en ciencias de la tierra y actualmente candidato a doctor en ciencias por el posgrado de ciencias del mar y limnología de la UNAM. Ha dirigido sus trabajos hacia el área de la geoarqueología a partir del estudio de la paleoclimatología mediante el análisis geoquímico de secuencias sedimentarias lacustres y su asociación a sociedades antiguas. Ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales. Tiene 3 artículos publicados relacionados a su trabajo de investigación y es profesor de asignatura del posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación en el Interdisciplinary Center for Archaeological and Evolution of Human Behavior en la Universidad de Algarve de Portugal. Muchísimas felicidades, Agresano. Gracias por estar aquí con nosotros. Y por favor, cuéntanos un poco de tu investigación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Ok, bueno, pues primeramente muchas gracias por esta honorable distinción. Muchas gracias al programa de investigación en cambio climático. Y bueno, pues sin más voy a comenzar con platicarles un poco de lo que fue mi trabajo de tesis de maestría. Este trabajo lo terminé ya hace algunos 3 años, ahorita me encuentro en el doctorado. Sigo haciendo un trabajo similar, digamos que sigo extendiendo la temporalidad de mi registro, del registro que tomé para la elaboración de esta tesis de maestría, y estamos tratando de llegar ahora hasta el Pleistoceno, transición Pleistoceno-Holoceno. Entonces, este trabajo se dedica solamente a los últimos 2500 años, y su nombre es Paleoambiente del lago Coatetelco y su correlación con el desarrollo de Xochicalco, estado de Morelos. Bien,
Bueno, primero quiero empezar a comentar que este trabajo se inserta en las áreas tanto de la paleoclimatología como también de la geoarqueología, ¿no? Son dos, es un trabajo de tipo interdisciplinario, son dos disciplinas que pueden complementarse de manera muy, muy buena, ayudan una a la otra. Y bueno, para hablar un poco de la relación entre ambas, quiero comenzar diciendo que, por ejemplo, los estudios paleoambientales se encargan de reconstruir las condiciones geomorfológicas, hidrológicas, biológicas y climáticas de un sitio en el pasado. Por lo tanto, los estudios paleoclimatológicos son estudios de tipo paleoambiental. Tratan de ver cómo fueron las condiciones del ambiente en el pasado, específicamente en este caso del clima. Entonces, la paleoclimatología es el estudio de las condiciones climáticas del pasado mediante el análisis de indicadores naturales indirectos, esto es muy importante, que conservan las características físico-químicas y o biológicas. A estos indicadores indirectos les vamos a denominar proxies. ¿Por qué indirectos? Bueno, porque un indicador directo pues, es un instrumento que se genera con esa intención, ¿no? Para poder conocer las condiciones climatológicas, por ejemplo, un termómetro que mide la temperatura, un barómetro que mide la presión atmosférica, pero como nosotros queremos ver cómo fue el clima de 2000, 5000, 10,000 años, evidentemente esos instrumentos no existían, y lo que nosotros utilizamos son entonces indicadores indirectos de registros naturales, ¿no? Pueden ser biológicos, pueden ser geológicos. Entonces nosotros como paleoclimatólogos lo que buscamos es conocer las ciertas características físico-químicas, interpretarlas y poder dilucidar qué tipo pudo haber sido el clima. Los trabajos paleoclimatológicos tienen mucha importancia porque con ellos se pueden hacer proyecciones a futuro. Conocer el clima del pasado puede dar una idea de cómo se puede llegar a comportar en un futuro en estos tiempos de cambio climático, de calentamiento global. Sin embargo, también puede ser utilizado en otras áreas, por ejemplo en la geoarqueología, porque puede dar el contexto climático en el que vivieron sociedades antiguas y ver si estas condiciones pudieron de alguna manera influir en el desarrollo de estas sociedades del pasado. Entonces, aquí la geoarqueología es una disciplina que busca otorgar mayor importancia al contexto estratigráfico sedimentario de un yacimiento arqueológico, ya que la matriz sedimentaria de dicho contexto aporta mucha información. En este caso, este trabajo se dedica a su registro natural, son los sedimentos lacustres. Entonces, aquí vemos que el análisis de los sedimentos lacustres, no solamente del material cultural, aporta información y puede dilucidar de cómo pudo haber sido el ambiente en el que se desarrolló la cultura o la sociedad del pasado. Entonces, ayuda a entender los procesos de formación de estos sitios. Bueno, este tipo de trabajos no son nuevos, ya existen una gran tradición de trabajos de paleoclimatología enfocados también en el área de la arqueología. Y, por ejemplo, aquí en México hubo un periodo en el que muchos arqueólogos se dieron cuenta que varias ciudades del área maya fueron abandonadas y entraron en decadencia en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, la intención de los arqueólogos es conocer por qué pudo haber pasado mediante el análisis del estudio de la sociedad antigua. Sin embargo, los paleoclimatólogos empezaron a echar ojo en esta región, pensando en que tal vez el clima pudo haber tenido un papel importante en que estas ciudades hubieran sido abandonadas en un muy corto periodo de tiempo en el Clásico Tardío. Y estos son algunos ejemplos de trabajos que se han realizado al respecto con resultados bastante interesantes. Y no solamente en el área maya, sino que también se han realizado investigaciones en el centro de México, por ejemplo, este que tenemos de la Cuenca Oriental, otros que han utilizado registros diferentes, como por ejemplo los espilotemas. De los espilotemas también se pueden obtener bastante información con respecto al clima del pasado, y lo que han hecho es verificar qué tipo de condiciones tuvieron sociedades prehispánicas, aztecas, mayas, en el centro del país, bueno, mayas en la zona de la península de Yucatán, toltecas, entre otros, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el clima pudo haber influido en el desarrollo de estas culturas? Bueno, entonces el objetivo de esta tesis, y cito textualmente, es generar el primer registro de variabilidad hidroclimática para el Holoceno tardío del lago Coatetelco, estado de Morelos, para el centro-sur de México, a partir de las características mineralógicas, geoquímicas y geocronológicas, soy geólogo, a estas cosas me dedico, de los sedimentos lacustres, para inferir la influencia que dicha variabilidad pudo haber tenido sobre el desarrollo de Xochicalco. Ese es el objetivo principal de la tesis. Entonces, bueno, hablemos un poco de Xochicalco. ¿Dónde está Xochicalco? ¿Cómo fue su pasado? Xochicalco fue una ciudad prehispánica muy importante, localizada en el centro de México, en el estado de Morelos específicamente, que tiene su mayor auge en el periodo que los arqueólogos e historiadores denominan epiclásico, que se ubica entre el 600 y el 1100 después de Cristo aproximadamente. Fue una ciudad que surgió como consecuencia de la caída de Teotihuacán. Teotihuacán para aquel entonces era la gran capital mesoamericana. Cuando cae, comienzan a haber varios surgimientos de varias ciudades prehispánicas, entre ellas Xochicalco.
Hay algunos arqueólogos que mencionan que el área de Xochicalco pudo haber sido ocupada desde el 400 antes de Cristo, sin que todavía se hayan construido estructuras piramidales ni basamentos arquitectónicos. Sin embargo, la época, de hecho, denominan a esta fase como fase escarpa. Sin embargo, la época donde donde entra en auge la ciudad, donde es construida y donde comienzan a ver estos edificios, es en la fase gobernador, entre el 650 y el 900 después de Cristo, para finalmente entrar en decadencia hacia la fase humo, que estos arqueólogos mencionan, entre el 900 y el 1250 después de Cristo aproximadamente, cuando la ciudad, por problemas de política interna, entra en decadencia, es abandonada y finalmente termina con el incendio de la ciudad. Bueno, ¿en dónde se localiza tanto el lago Coatetelco como Xochicalco? Se localizan, como dije, en el estado de Morelos, hacia la parte centro-occidental. Aquí podemos ver el mapa geológico que generamos. Aquí vemos el lago Coatetelco. Este punto rojo indica el sitio donde tomamos el registro para su análisis. Y este lago se encuentra a 7 kilómetros aproximadamente al suroeste del sitio arqueológico de Xochicalco. Aquí en medio de estos dos vemos otro cuerpo de agua que es una presa artificial, por eso pues no tomamos los sedimentos de este sitio, sino que los tomamos de este lago natural. Bueno, ¿qué metodología seguimos? Bueno, primeramente colectamos el registro sedimentario, describimos la estratigrafía, seleccionamos algunas muestras para ser tratadas por radiocarbono, que es muy importante en trabajos de esta naturaleza llevar un control cronológico. Generamos registros de carbono orgánico e inorgánico, tomamos concentraciones elementales a partir de la fluorescencia de rayos X y de susceptibilidad magnética, y determinamos abundancias de minerales clásticos y eutigénicos para documentar eventos de variabilidad hidrológica, pero también de perturbación por procesos antrópicos. Los resultados a los que llegamos es que durante el periodo preclásico, desde el 619 y el 283 a.C., se presentaron los valores más altos de proxies de precipitación y los más bajos de evaporación. Es decir, estamos encontrando condiciones de humedad, condiciones húmedas durante el periodo preclásico. Además, se localizó un fragmento cerámico de un periodo previo a la aparición de estructuras monumentales de la región. Aquí en esta otra diapositiva podemos ver este fragmento que los arqueólogos denominan tepalcate, que pues ayudó bastante para la generación de un trabajo con este objetivo. Este tepalcate pudo haber pertenecido a lo mejor a alguna antigua olla. Entonces, esto refuerza un poco la idea de que la zona estuvo importantemente poblada antes de que apareciera inclusive la ciudad de Xochicalco. Durante el preclásico tardío y el clásico temprano, entre el 283 a.C. y 665 después de Cristo, vemos ausencia de preservación de sedimentos. No se preservaron los sedimentos, y además de que hay una inversión estratigráfica de edades por posible perturbación antrópica del periodo epiclásico, que es el periodo posterior de auge en Xochicalco. Aquí podemos ver la columna estratigráfica de nuestro registro, que la granulometría varía entre arenas finas y limoarcillas, y vemos, por ejemplo, que aquí tenemos la inversión de edades, ¿no? La edad más antigua se encuentra por encima de la edad más joven. Entonces, esto pues evidentemente no se da de manera natural, no es una sedimentación natural. Entonces, algo pasó, generó es posible que una perturbación de tipo antrópica pudo haber, porque además las fechas cuadran, las edades cuadran con respecto al auge de Xochicalco, que es inmediatamente posterior, y las edades son de la época de auge de Xochicalco. Y bueno, finalmente el posclásico temprano del 944 a 1391 después de Cristo, vemos altos valores de proxies de sequías y de reducción del tamaño del lago, que son contemporáneos a la época en que los arqueólogos han mencionado que Xochicalco entró en decadencia y fue abandonado, ¿no? Entonces, bueno, finalmente como conclusiones, tenemos que el periodo preclásico fue el más húmedo de toda la secuencia, digamos, consistente con la idea de que la ciudad estuvo poblada, altamente poblada, pero esta población, esta actividad humana no generó perturbación de consideración en el registro, no vemos perturbación en esos niveles en nuestra columna estratigráfica. Además, sí generó un importante hiato posteriormente. Un hiato es una ventana, es donde existe discontinuidad de los datos no se preservan, los sedimentos no se preservaron durante el clásico temprano y el epiclásico, posiblemente por actividad antrópica, probablemente agricultura. En esa época se demostraron otros trabajos arqueológicos que se generaba agricultura en las zonas más cercanas a las fuentes de agua, lo cual suena bastante lógico. Y fue justamente en la época en la que Xochicalco se encontraba en agua. Avanzando más en el tiempo, vemos que la existencia de sequías contemporáneas, que se presentaron sequías contemporáneas al colapso de Xochicalco, ¿no? Entonces, los arqueólogos han visto que en Xochicalco existe una preocupación por almacenar el agua. Xochicalco se encuentra en la cima de un cerro bastante alto y no es tan fácil el acceso al agua. Entonces, ellos captaban el agua y existen contenedores que los arqueólogos han descubierto, ¿no? Entonces, la carencia de agua, junto con problemas de política interna que los arqueólogos han visto que aparecieron en Xochicalco,
posiblemente pudieron influir en el abandono de Xochicalco. Más las condiciones climatológicas, más las condiciones internas, es probable que esto pudo haber de alguna manera abonado a que Xochicalco haya entrado en decadencia. Y bueno, este es el artículo que se ha publicado al respecto, prácticamente es el trabajo de mi tesis publicado. Un agradecimiento también muy importante al doctor Roy Prilla Darcy, que ha sido la persona, mi director de tesis, que sigo trabajando con él ahora en el doctorado. Y pues nada, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas felicidades por esta mención honorífica. Es un trabajo, pues, como nos gusta, ¿no? Esto muy multidisciplinario que nos explica desde la parte, digamos, física, qué pasaba con el clima y cómo todo esto tiene relación con la sociedad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Una vez Muchas más, gracias a muchas ustedes. felicidades. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Y ahora pasamos con Diana Angélica Avendaño Villeda, del posgrado en Ciencias de la Tierra, que obtuvo esta mención honorífica en el premio con la tesis de doctorado Dinámica Paleoambiental del lago de Chalco y Clima del Centro de México durante los últimos 150,000 años. Déjenme les cuento un poquito de Diana Angélica Avendaño Villeda. Es graduada de la carrera profesional de licenciatura en Ciencias de la Tierra de la UNAM con mención honorífica. Desarrolló su doctorado directo en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM, donde obtuvo una mención honorífica. Al presentar su examen de candidatura, obtuvo la maestría en Ciencias de la Tierra. Ha participado en cursos a nivel licenciatura y posgrado en la UNAM. Ha sido ponente en eventos de divulgación relacionados con Ciencias de la Tierra. Durante su trayectoria profesional ha participado en congresos nacionales e internacionales. Tiene 8 publicaciones en revistas internacionales especializadas con arbitraje y 2 publicaciones en revistas nacionales especializadas con arbitraje. Ha realizado estancias académicas en la Core Facility, National Equestrian Core Facility, la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, y en el ZE Botanischer Garten, les debo, del Museo Botánico de Berlín en Alemania. Bienvenida, Diana Angélica. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo de tesis. Bueno, les voy a compartir lo que estuve realizando en mi doctorado. El título es Dinámica Paleoambiental del lago de Chalco y clima en el centro de México durante los últimos 150,000 años. Pues además de tener un cambio climático en el presente, pues también se han visto variaciones del clima en el pasado. Algunas de estas señales han quedado registradas en testas de foraminíferos que se han acumulado en sedimentos marinos y con ellas se han observado variaciones de calentamiento o enfriamiento global, a los cuales se han catalogado como estadios isotópicos marinos. Durante el Cuaternario se tienen registrados aproximadamente 60 estadios, considerando los eventos impares como eventos cálidos. Sin embargo, los eventos catalogados con números pares son eventos fríos. Estos son de diferente intensidad y pues tienden a variar. Los últimos registrados son los últimos más cálidos han sido el 1 y el 5E, y los últimos eventos más fríos han sido el estadio 2 y el estadio 6. Ahora, esta información, estas variabilidades climáticas, como ya se ha mencionado, han quedado guardadas en distintos registros naturales. Unos de estos registros son los lagos que, bueno, a partir de sus sedimentos, aquí queda guardada diferente información y es a partir de los proxies o de indicadores, ya sean biológicos, químicos, que podemos nosotros interpretar qué condiciones hubieron en el pasado. Unos de estos proxies o indicadores son las diatomeas. ¿Qué son las diatomeas? Pues son algas microscópicas que viven en los lagos, ya sea en la columna de agua o en el fondo, en los sedimentos. Y bueno, una vez que mueren, estas se encuentran en equilibrio con el ecosistema, y una vez que mueren, pues sus frústulos, que es la estructura en la que viven,
queda guardada ahí en los sedimentos. Tienen una pared celular de sílice, lo que les ayuda a preservarse en los sedimentos y a que no se degrade. Su taxonomía es a partir de su estructura, por lo tanto, pues al nosotros ver cómo es su estructura, pues podemos identificar la especie o hasta variedad. Son estas algas sensibles a distintas variaciones, como son la salinidad, conductividad eléctrica, pH, temperatura, la profundidad. Entonces nos pueden indicar diferentes condiciones que tuvo el lago en distintos periodos de tiempo. ¿Cuál es la importancia de estudiar el clima en el pasado? Pues como ya lo había mencionado el ponente anterior, pues uno de estos es que al conocer cómo varió el clima en el pasado, podemos utilizarlo para las condiciones que estamos teniendo actualmente. Ahora, en México ya se han hecho distintos trabajos, no nada más en lagos, sino en otro tipo de registros. Sin embargo, la mayor parte de estos registros pues tienen un alcance temporal muy reducido de los últimos 50, 60 mil años. Sin embargo, hay algunos lagos que tienen un gran alcance en cuanto a sedimentos. Uno de estos es el lago de Chalco, que se encuentra en el centro de México. Tiene una secuencia sedimentaria continua, aproximadamente de 260 metros de profundidad, que llega a una temporalidad aproximada de medio millón de años, lo cual nos permite pues conocer cuáles fueron todas esas condiciones climáticas que hubo en el pasado en México, ¿no? Entonces, este es pues un gran registro que nos permite conocer todas esas variabilidades. En este trabajo únicamente me enfoqué en los últimos 150,000 años. Y bueno, los resultados de este trabajo se analizaron las diatomeas, las especies de diatomeas en este registro. Y bueno, con un análisis de correspondencia sin tendencia, nos permitió ver cuál era el recambio ecológico de las especies. En este análisis muestro pues las principales especies de diatomeas encontradas y en este análisis nos permitió identificar cómo, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos principalmente las especies de agua dulce y en el lado izquierdo aquellas especies que son más tolerantes a las sales. Viéndolas, la edad que tienen estas muestras, pues se acomodaron del lado izquierdo los eventos más fríos y del lado derecho los eventos más cálidos. Entonces podemos ver que ciertas especies nos van a indicar también las condiciones climáticas que hubieron en estos periodos de tiempo. Y bueno, este análisis no nada más se hizo con muestras fósiles, sino que también pues necesitábamos conocer cuál es la ecología de las especies a partir de pues la distribución moderna que se tienen en distintos lagos de México. Se tomó una base de datos moderna para conocer la ecología de estas especies y a partir de ellas poder utilizarlas en el registro. Entonces, bueno, les presento los resultados. Estos, la E y F son los resultados de este trabajo y bueno, se compararon con distintos registros de Norteamérica y de Sudamérica para ver si se presentaban los mismos patrones y si se observaron que las tendencias en Chalco y en otros registros del hemisferio norte y sur del continente americano muestran las mismas tendencias. A escala orbital se pudieron observar que tenemos variaciones de condiciones de agua dulce asociadas a eventos fríos, mientras que los eventos cálidos están asociados a condiciones de mayor salinidad, una mayor evaporación con especies pues asociadas a estas condiciones. Y bueno, mostrando en ventanas temporales cómo variaron las condiciones, se presenta el estadio isotópico 6,
y el estadio isotópico 2, que fueron los últimos 2 eventos más fríos que han tenido. Se encontraron, por ejemplo, en el estadio isotópico 6, condiciones de agua dulce, baja temperatura, aproximadamente de un descenso de la temperatura de 6 a 7 grados, con condiciones húmedas. Sin embargo, en el estadio 2, pues las condiciones no fueron tan frías. Sí hubo un descenso de 4 a 5 grados, pero las condiciones observadas fueron secas, de condiciones secas. Esto permite pues observar que en el registro que los glaciares no son analogías absolutas, ¿no? Sino que en un mismo glacial pueden tener variaciones en cuanto a las condiciones de humedad, por ejemplo, en este caso. Este trabajo igual coincidió con las líneas de las nieves, que por ejemplo en el registro del glacial de Nexcoalango, el descenso en esta línea fue mayor, lo que coincide con las observaciones que encontramos con las diatomeas. Fue aproximadamente el doble durante el estadio 6 comparado con el 2, lo cual pues coincide con las estimaciones que se realizaron del descenso de la temperatura mayor durante el estadio 6. Y bueno, ahora comparando las condiciones durante el estadio 5E y el 1, que fueron los últimos 2 eventos más cálidos que ha tenido el planeta a nivel global, se encontraron condiciones similares, que es lo opuesto que encontramos en los glaciares. En ambos encontramos las mismas asociaciones de diatomeas, las inferimos a condiciones de alta salinidad y un clima cálido, y pues las estimaciones que se hacen es de un incremento de la temperatura de 2 a 3 grados mayores a la actualidad. En el resto del estadio isotópico 5, pues las condiciones fueron variables de una alta baja evaporación, excepto en el estadio 5D, que es donde volvemos a encontrar estas especies de agua dulce. Estadio isotópico D, las condiciones, se vuelve a ver un enfriamiento, ¿no? Es muy notable este enfriamiento que hubo parecido al del estadio 6, y ya después las condiciones ya se vuelven más cálidas. Es interesante porque en este periodo encontramos 3 especies, estas que se mencionan aquí, Cyclotella tlayolot, Poyeca y Quillensis, que son especies que encontramos en esta parte del registro que aparecen, dominan, y luego desaparecen y ya no se vuelven a observar en el resto del registro. Entonces, aquí, pues en estas específicas ventanas temporales podemos observar que las condiciones fueron realmente estresantes para las especies que nada más les permitió dominar en cierto periodo y desaparecen del registro. Ahora el estadio isotópico 4, que está registrado como un evento frío, pues aquí no se observa o no es tan frío como el estadio 6, sin embargo sí se observan ligeras variaciones de agua dulce y salobre, y el estadio 3, es cálido, pero no tan cálido como el 1 o el 5, y sí se observan variaciones de condiciones salobres y climas ligeramente cálidos. Aquí las variaciones de temperatura que estimamos fueron de aproximadamente un grado más o un grado menos respecto a las actuales. Y bueno, muchas gracias. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Diana, por compartir con nosotros tu estudio. Muy interesante. Y pues bueno, muchas felicidades. Esperamos seguir en contacto desde el PINC con las investigaciones que está realizando, con el trabajo que está realizando.